Un grupo de policías nos abordan y ahí no solamente nos cuestionan, sino que nos revisan el material que tenemos en los celulares y nos borran esos videos. Testigo Directo habló en exclusiva con Otoniel Martínez, el periodista mexicano que desafió al gobierno de Nicaragua al camuflarse como turista para registrar con su cámara durante varios días cómo se violan los derechos humanos bajo la dictadura de Daniel Ortega. Este es un reportaje de Karen Díaz. La represión, Orteguita. El miedo en Nicaragua se respira y ustedes saben que el miedo se contagia. Claro que sentimos miedo. Otoniel Martínez es el periodista mexicano que logró burlar el estado policial en que Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen Nicaragua en los últimos 4 años. Nosotros nos creamos una historia de turistas, viajamos como mochileros, con muy poco equipaje. Incluso llegamos a pensar que nos iban a descubrir y que no íbamos a lograr entrar a Nicaragua. Los periodistas extranjeros que se aventuran a viajar a Nicaragua vía aérea o terrestre saben que la posibilidad de que el gobierno sandinista les permita entrar es nula, pero Otoniel logró infiltrarse. Este viaje lo realizamos en julio. Viajamos desde México 3 personas. La historia de ser turistas la mantuvimos durante 2 semanas en Nicaragua. El país, ubicado en el corazón de Centroamérica, al ocupar la posición número 160 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022 de Reporteros Sin Fronteras, protagoniza el mayor descalabro en toda la región, al perder 39 posiciones y entrar a la zona roja. El periodista mexicano y todo su equipo tuvieron que desaparecer todas sus redes sociales y mantener un perfil bajo para no ser identificados ni detenidos por las autoridades migratorias y policiales en la frontera de Peñas Blancas, aunque estando dentro del país operaron de manera clandestina. Cuando nosotros hacíamos entrevistas, lo teníamos que hacer a escondidas por petición de los nicaragüenses. Un maestro me citaba en un hospital para despistar cualquier tipo de vigilancia. Y eso me impactó. El gobierno de Ortega pregona que en Nicaragua existe la libertad de expresión y movilización y acusa a los medios y periodistas independientes de ser mentirosos y terroristas de la comunicación. No como otros que hablan mal por gusto, que mienten, que son terroristas de la comunicación, con agendas egoístas, agendas políticas egoístas. Pero el periodista de TV Azteca dejó al descubierto la realidad que viven miles de ciudadanos en el territorio nicaragüense, incluidos aquellos que simpatizan con Ortega en una capital militarizada. Durante 2 semanas aprovechamos el tiempo para documentar la historia de los nicaragüenses de a pie, los del mercado, los del transporte público. Me impacta el miedo con el que están viviendo en Nicaragua, porque es un miedo silenciador, un miedo que los está haciendo sobrevivir más que vivir. Otoniel logró hacer lo que a muchos periodistas extranjeros se les ha impedido en los últimos años, ya que el oficialismo les ha cerrado las puertas. Tiffany Robert, reconocida periodista de Univisión, es una de las víctimas de estas restricciones. Hacer mi trabajo, el precio que tuve que pagar es ya no poder ir a visitar mi familia en Nicaragua. Robert, nicaragüense estadounidense con más de 30 años de vida periodística, afirma que la decisión del gobierno de vetar su entrada a su propio país es una represalia por su labor. Mi trabajo periodístico me pone en la mira del régimen. Las amenazas que recibo por parte de simpatizantes del régimen son, ya perdí la cuenta, amenazas de todo tipo, serias, que yo soy nicaragüense. O sea, me están prohibiendo entrar a mi propio país.
Esta medida también la han vivido altos defensores de derechos humanos, como la comisionada y relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena. En 2017 yo quise venir a trabajar con las organizaciones de sociedad civil. Era relatora para Nicaragua y relatora para los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Y el gobierno me dijo que no me garantizaba mi seguridad. Es evidente que la voz crítica en Nicaragua no es bien recibida. Desde el interior, el gobierno sandinista le declaró la guerra al periodismo independiente, persigue, obliga al exilio a periodistas y confisca las instalaciones de los medios. Otoniel logró constatarlo. En el resto de los rincones que yo recorrí, que yo visité, no encontré ni una sola cámara, ni un solo micrófono, ni un solo reportero. Me parece que es una época complicada para el periodismo en Nicaragua. De hecho, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH está altamente preocupada por la persecución a directores de medios y a periodistas. Hay una clara cacería de periodistas en Nicaragua y las personas detenidas, mientras lo sigan estando, son un mensaje simbólico de autocensura para todo aquel que ose a expresar su opinión sobre asuntos de interés público. A la vez, el miedo entre la población es latente. Nadie puede opinar, criticar y mucho menos dar entrevistas a medios independientes porque son encarcelados. La última vez que estuve, de las 3 personas que entrevisté, 2 fueron arrestadas 2 días después. Entonces era como que yo era leprosa, ya ni me querían dar entrevistas. Una cultura de silencio, así tal cual, como el periodista mexicano que con mucho valor fue a exponer su libertad en Nicaragua. Otoniel confiesa que en una de las 2 ocasiones en que fue retenido por la policía, temió ser capturado e incluso acusado bajo la ley de ciberdelitos, por los que podría pagar una condena de 6 años de cárcel. Sentí miedo en la segunda detención que se dio justo en esa Plaza de la Revolución. Un grupo de policías nos abordan y ahí no solamente nos cuestionan, sino que nos revisan el material que tenemos en los celulares y nos borran esos videos, esas fotografías. El periodista mexicano de 35 años describe en su documental cómo los Ortega Murillo, a través de sus tentáculos, controlan todo en Nicaragua, lo que él considera un país fachada. Yo lo llamo país fachada, porque me parece que hay 2 realidades. La que Daniel Ortega cuenta, con ayuda de su compañera, Rosario Murillo, y la que el verdadero nicaragüense está viviendo. Finalmente, reconoce que en sus 9 años de experiencia periodística nunca había sufrido tantas restricciones y el haberse infiltrado en Nicaragua marcó su vida. Por primera vez me sentí vulnerado por ser periodista. Me parece que en Nicaragua ser periodista jugó en mi contra. Y claro que es una experiencia que no había vivido ni en mi país, que no es una joya, mucho menos en otro país del mundo. Yo sé de una docena de periodistas extranjeros que no les han permitido la entrada en la frontera.